Después de años creyendo que mi madrastra cuidaba de las finanzas de la familia, descubrí que había transferido todo el dinero de mi padre a una cuenta conjunta, con su exmarido. Todo comenzó en una tarde de jueves. Yo había regresado temprano, de la universidad para ayudar a mi padre con algunos documentos. A sus 67 años, su vista ya no era lo que solía ser, y últimamente lo notaba cansado, más delgado. Isabel, mi madrastra, había salido a su ritual semanal de día de spa, que duraba prácticamente todo el día. Entré a la oficina de mi padre buscando las carpetas que necesitaba firmar. El escritorio estaba desordenado, algo inusual para él, que siempre había sido meticuloso con sus papeles. Mientras ordenaba, un sobre amarillo cayó al suelo. Al recogerlo, varios extractos bancarios se desparramaron. No era mi intención revisar documentos privados, pero un nombre en particular captó mi atención. Roberto Méndez. Roberto era el supuesto exmarido de Isabel. Según ella, se habían divorciado amargamente antes de que conociera a mi padre. Siempre hablaba de él como un monstruo del que había escapado. Entonces, ¿por qué aparecía su nombre en nuestras cuentas bancarias familiares? Con el corazón acelerado, revisé documento tras documento. Transferencias mensuales a una cuenta conjunta entre Isabel y Roberto. No eran pequeñas cantidades. Estábamos hablando de casi el 60% de los ingresos de la empresa familiar. El más reciente extracto mostraba un saldo acumulado que me dejó sin aliento. 2.3 millones de euros. Me senté en la silla, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. Las fechas de las transferencias se remontaban a casi 8 años atrás, poco después de que Isabel se casara con mi padre. Recordé cómo ella se había ofrecido dulcemente a ayudar con las finanzas cuando mi madre falleció. «Daniela, ¿qué haces?» La voz de mi padre me sobresaltó desde la puerta. Lo miré, con los papeles aún en mis manos temblorosas. «Papá, ¿sabes algo sobre estas transferencias?», pregunté, intentando mantener la calma. Se acercó lentamente, tomó los papeles y los miró frunciendo el ceño. «Deben ser inversiones que Isabel está haciendo. Ella se encarga de todo eso ahora. Papá, estas son transferencias a una cuenta conjunta con Roberto Méndez». Su rostro mostró confusión. ¿El exmarido de Isabel? Debe haber algún error. No es un error. Hay transferencias mensuales desde hace 8 años. Millones, papá. Se sentó pesadamente, pasándose una mano por el rostro cansado. Por un momento, me pareció ver el fantasma de reconocimiento en sus ojos, como si una parte de él ya sospechara algo pero se negara a aceptarlo. «Isabel me explicará todo esto», murmuró, más para sí mismo que para mí. Ella nunca haría algo así. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo podía seguir defendiéndola? Pero antes de poder discutir más, escuchamos la puerta principal abrirse y la voz cantarina de Isabel llamando a mi padre. «Cariño, ya estoy en casa. Te traje esos pasteles que tanto te gustan». Miré a mi padre con urgencia. «No le digas que encontramos esto. No todavía. Necesitamos investigar más». Vacilante, asintió y guardó los documentos en un cajón. Isabel apareció en la puerta, radiante como siempre. A sus 45 años, se mantenía impecable, un contraste marcado con mi padre, que parecía haber envejecido décadas en los últimos años. «Daniela, no sabía que vendrías hoy». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía cuando me miraba. «Vine a ayudar a papá con unos documentos», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «Qué considerada. Aunque sabes que yo puedo encargarme de todo eso, ¿verdad, cariño?», dijo, dirigiéndose a mi padre mientras posaba una mano en su hombro. Vi cómo él se tensaba ligeramente bajo su toque. «Claro, Isabel, pero Daniela también conoce el negocio. Después de todo, algún día será suyo». Vi un destello en los ojos de Isabel, algo que no pude identificar completamente. ¿Irritación? ¿Preocupación? Por supuesto, respondió rápidamente. Pero mientras tanto, no hay que agobiarte con estos asuntos, especialmente con tu presión arterial. Se volvió hacia mí. ¿Te quedas a cenar? No, gracias. Tengo que irme, respondí, necesitando salir de allí para pensar. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, los recuerdos comenzaron a inundarme. Momentos que antes parecían inocentes, ahora adquirían un significado siniestro.
Recordé la primera vez que Isabel trajo a Roberto a una reunión familiar, presentándolo como un viejo amigo que casualmente estaba en la ciudad. Mi padre había sido amable, incluso lo invitó a comer con nosotros varias veces después. Isabel siempre insistía en que era importante mantener relaciones cordiales por el bien de todos, a pesar de su supuesto divorcio amargo. También recordé cómo, poco a poco, Isabel había convencido a mi padre de que se alejara de sus antiguos amigos. Te estresan demasiado, cariño. Necesitas paz a tu edad. Y él, ciegamente enamorado, aceptaba todo lo que ella sugería. Llegué a mi apartamento y apenas cerré la puerta, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Cómo no lo habíamos visto antes? Las señales estaban ahí. El deterioro de la salud de mi padre. Las misteriosas inversiones que nunca rendían frutos. Las propiedades familiares vendidas una tras otra. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los últimos 8 años. Isabel había entrado en nuestras vidas apenas un año después de la muerte de mi madre. En ese momento, parecía un ángel enviado para sacar a mi padre de su depresión. Ahora me daba cuenta de que probablemente nos había estado vigilando, esperando el momento perfecto para atacar. Recordé un incidente especialmente doloroso. 3 años atrás, quise utilizar parte de mi fideicomiso para abrir mi propia galería de arte. Isabel había convencido a mi padre de que era una inversión arriesgada y que sería mejor reinvertir ese dinero. Ahora me preguntaba si esos fondos también habían terminado en la cuenta con Roberto. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era mi padre. «Daniela, necesito verte», dijo, su voz un susurro tenso. «No le digas a Isabel. Encuéntrame en la cafetería junto a tu antigua escuela». 1 hora después, estábamos sentados en un rincón alejado de la cafetería casi vacía. Mi padre se veía terrible, como si no hubiera dormido. Revisé todas las cuentas anoche, mientras Isabel dormía. Comenzó frotándose los ojos cansados. «No son solo transferencias, Daniela. La empresa está prácticamente en quiebra. Las propiedades que creí que estábamos diversificando han sido vendidas. Incluso la casa de tu madre en Valencia. Dijo que la estábamos alquilando, pero la vendió hace 3 años. La casa de mi madre, el último lugar donde habíamos sido felices como familia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudimos no verlo?», pregunté, luchando contra las lágrimas. «Yo no quería verlo», admitió, con la voz quebrada. «Después de perder a tu madre, no quería creer que podía perder a alguien más. Isabel era. Parecía». Se detuvo, incapaz de continuar. «¿Qué hacemos ahora?». «No puedo confrontarla directamente. No sin pruebas más sólidas. Necesitamos rastrear el dinero, entender exactamente qué han estado haciendo. Podríamos hablar con el contador de la empresa», sugerí. Martínez renunció hace 6 meses. Isabel insistió en que usáramos a su amigo de confianza. Por supuesto. Ella había ido cortando, uno por uno, todos nuestros vínculos con personas que podrían detectar su esquema. «Entonces investigaremos por nuestra cuenta», decidí. Sin que ella lo sepa. Mi padre asintió, pero noté que su mano temblaba ligeramente al levantar su taza de café. «Hay algo más, Daniela. He estado teniendo problemas de salud. Mareos, fatiga, confusión a veces. Los médicos no encuentran nada específico». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Desde cuándo?». «Empeoró estos últimos meses. Curiosamente me siento mejor cuando Isabel viaja y no estoy tomando esos suplementos que ella insiste que tome. Mi sangre se heló. ¿Estaría ella? Papá, deja de tomar cualquier cosa que ella te dé. Inmediatamente». Volvió a asentir y vi miedo real en sus ojos. «Voy a arreglar esto», prometí, tomando sus manos. «Vamos a recuperar lo que es nuestro». No sabía cómo iba a cumplir esa promesa, pero estaba determinada. Lo que Isabel y Roberto habían hecho no era solo un robo financiero. Habían intentado destruir completamente a mi familia, posiblemente incluso acabar con la vida de mi padre, lentamente. Al salir de la cafetería, mi padre recibió una llamada de Isabel, preguntando dónde estaba. Lo vi mentir, diciendo que había salido temprano a caminar por recomendación médica. «Ten cuidado», le dije cuando colgó. «No le des ninguna razón para sospechar». «¿En qué nos hemos convertido, Daniela?».
mintiendo, desconfiando. Ellos nos convirtieron en esto, papá. Pero te prometo que vamos a recuperar nuestra dignidad. Lo vi marcharse, encorvado y derrotado. En ese momento sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. Isabel y Roberto habían elegido a la familia equivocada para estafar. No sabían con quién se habían metido. Regresé a mi apartamento y saqué mi vieja laptop. Era hora de comenzar mi investigación. La guerra acababa de empezar. Esa noche, mientras revisaba antiguos estados de cuenta que había logrado rescatar de mis archivos personales, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que están haciendo Isabel y Roberto. Puedo ayudarte. Encuéntrame mañana en el muelle, junto al restaurante El Pescador, 10 a.m. Sin firma, sin explicación. Mi primer instinto fue ignorarlo como una trampa. Pero algo me decía que esta podría ser la primera pista real en nuestro camino hacia la verdad. Decidí que iría, pero no estaría desprevenida. Lo que no sabía en ese momento era que esta misteriosa reunión cambiaría el curso de toda la historia, y que el verdadero alcance de la traición de Isabel era mucho más profundo y retorcido de lo que jamás hubiera podido imaginar. Llegué al muelle 20 minutos antes de la hora acordada. Me senté en un banco con vista al restaurante El Pescador, con gafas de sol y una gorra para no ser fácilmente reconocible. Había dejado instrucciones claras a mi amiga Elena sobre qué hacer si no la contactaba antes del mediodía. A las 10 en punto, un hombre de unos 30 años se acercó al muelle. Vestía formal pero discreto, y miraba constantemente a su alrededor. Se sentó 2 bancos más allá del mío. Después de 5 minutos, se levantó y caminó hacia mí. ¿Daniela Vega?, preguntó en voz baja. Depende de quién pregunte. Me llamo Carlos Martínez. Soy el hijo del contador que trabajó para tu padre durante 15 años. El apellido me resultó familiar inmediatamente. ¿Martínez? ¿Su padre renunció hace 6 meses? No renunció. Lo despidieron. O más bien, Isabel lo obligó a renunciar, cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. Lo invité a sentarse. Carlos miró nerviosamente alrededor antes de continuar. Mi padre intentó advertir al suyo sobre las irregularidades que estaba encontrando. Isabel interceptó todas sus comunicaciones. Cuando insistió, ella inventó acusaciones de robo contra él. ¿Por qué su padre no vino directamente a hablar con el mío? Lo intentó. 3 veces. En cada ocasión, Isabel estaba presente, o tu padre estaba demasiado confundido para mantener una conversación coherente. Sentí un escalofrío al recordar lo que mi padre me había dicho sobre sus síntomas. ¿Qué sabe exactamente? Carlos sacó una memoria USB de su bolsillo. Todo está aquí. Registros de transferencias, copias de escrituras de propiedades vendidas, comunicaciones entre Isabel y Roberto. Pero lo más alarmante, se detuvo, como si dudara en continuar. Dígame. Mi padre encontró recibos de compras de ciertos compuestos, químicos, sustancias que, administradas regularmente en pequeñas dosis, pueden causar síntomas como los que tu padre ha estado experimentando. Mi corazón se aceleró. Mis sospechas eran ciertas. ¿Está diciendo que Isabel está envenenando a mi padre? No puedo confirmarlo con certeza, pero los síntomas coinciden. Debilidad, confusión, deterioro progresivo. Estos compuestos son difíciles de detectar en análisis de sangre regulares, especialmente si el médico no sabe qué buscar. ¿Por qué me está ayudando? Mi padre dedicó su vida a la empresa de tu familia. Isabel no solo destruyó su carrera, sino que lo dejó sin referencias. A los 62 años, no ha podido encontrar otro trabajo. Está destruido. Su voz contenía rabia apenas controlada. Además, lo que están haciendo es criminal. Tomé la memoria USB, sintiendo su peso como una responsabilidad enorme. Hay algo más que debo decirte, añadió Carlos. Isabel y Roberto nunca se divorciaron. Todo fue una farsa para infiltrarse en tu familia. Me quedé sin palabras. Recordé todas las veces que Isabel había dramatizado su traumático divorcio, cómo mi padre la consolaba mientras ella lloraba falsas lágrimas. ¿Cómo lo confirma? Está en los archivos. Encontramos comunicaciones donde discuten su plan. Han hecho esto antes, Daniela, con al menos 2 familias adineradas anteriormente. Necesito llevar esto a la policía inmediatamente. Carlos negó con la cabeza. No es tan simple, son cuidadosos. Técnicamente, Isabel tiene autorización para manejar las finanzas. Tu padre firmó poderes amplios. Y sin pruebas médicas concretas del envenenamiento, es su palabra contra la de ustedes.
Entonces, ¿qué sugiere? Necesitamos más pruebas, especialmente sobre su relación actual con Roberto y el envenenamiento. Yo puedo ayudarte. Tengo contactos en el banco donde manejan sus cuentas. Nos separamos después de intercambiar números, con la promesa de mantenernos en contacto seguro mediante un sistema de mensajes encriptados que Carlos me enseñó a usar. Esa tarde, revisé todos los archivos en la memoria USB. La magnitud del engaño era abrumadora. No solo habían robado millones, sino que habían manipulado documentos, falsificado firmas y establecido empresas fantasma para canalizar el dinero. El plan era claramente liquidar todos los activos familiares y desaparecer, una vez que mi padre ya no fuera útil, o estuviera muerto. Lo más perturbador fueron las comunicaciones entre Isabel y Roberto. Mensajes fríos, calculadores, donde hablaban de mi padre como el objetivo y de mí como el obstáculo. El obstáculo sigue sospechando, decía Isabel en un mensaje de 3 meses atrás. Debemos acelerar el plan. El objetivo está cada vez más débil. 6 meses más, como máximo. Estaban planeando matarlo, y les quedaba poco tiempo. Llamé a mi padre inmediatamente, pidiéndole que viniera a mi apartamento. Cuando llegó 2 horas después, le mostré todo. Su rostro perdió todo color mientras revisaba los documentos. Cuando llegó a las comunicaciones sobre su eliminación, vi algo romperse dentro de él. Todo fue mentira, murmuró. Cada sonrisa, cada beso, cada te amo. Lo abracé mientras lloraba por primera vez desde la muerte de mi madre. Debía ser devastador descubrir que la persona con quien había compartido su vida durante 8 años solo lo veía como un medio para enriquecerse. No voy a dejar que te hagan más daño, prometí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, secándose las lágrimas. Necesitamos pruebas irrefutables, y tengo un plan para conseguirlas. El plan era arriesgado pero necesario. Mi padre regresaría a casa y actuaría con normalidad, mientras yo instalaría pequeñas cámaras y micrófonos en lugares estratégicos de la casa. Carlos me había proporcionado los dispositivos, asegurándome que eran prácticamente indetectables. ¿Estás seguro? ¿De qué puedes hacerlo?, le pregunté a mi padre. Su rostro mostraba cansancio y dolor. Tengo que hacerlo. Necesito saber hasta dónde llega su maldad. Me preocupaba su salud, pero él insistió. Ya dejé de tomar esos suplementos. Los tiro cuando ella no mira. Me siento un poco mejor cada día. Durante las siguientes 2 semanas, recopilamos evidencia. Las grabaciones mostraron a Isabel hablando por teléfono con Roberto, discutiendo abiertamente su plan. Ya casi está todo listo, decía ella. Firmó el Nuevo Testamento ayer. Ahora solo queda esperar a que el proceso siga su curso natural, o acelerarlo si es necesario. Lo más perturbador fue ver cómo Isabel añadía un polvo blanco al té de mi padre cada mañana. Enviamos una muestra de ese polvo a un laboratorio privado. Los resultados confirmaron nuestras sospechas. Contenía arsénico en dosis pequeñas pero constantes. Esto es intento de asesinato, dijo Carlos cuando le mostré los resultados. Ahora tenemos suficiente para ir a la policía. Pero antes de poder hacerlo, las cosas se complicaron. Mi padre me llamó en pánico una tarde. Isabel encontró una de las cámaras. Está furiosa preguntando quién las puso. Dice que llamará a la policía por invasión de privacidad. ¿Dónde estás? ¿Ahora? En el baño. Fingí no saber nada de las cámaras. Daniela, tengo miedo. Voy para allá inmediatamente. No tomes nada que ella te ofrezca. Cuando llegué a la casa, la situación era tensa. Isabel me recibió con una falsa sonrisa. Daniela, qué sorpresa. Justo estábamos hablando de ti. Mi padre estaba sentado en el sofá, pálido. A su lado había una taza de té que, noté con horror, ya estaba medio vacía. ¿Qué le has dado?, pregunté directamente. Isabel parpadeó, manteniendo su expresión inocente. Solo su té de la tarde, como siempre. ¿Por qué? Me acerqué rápidamente a mi padre. ¿Lo bebiste? Él asintió débilmente. Solo un poco. Empecé a sentirme mal. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Isabel se volvió dura. ¿Por qué actúan tan extraño? ¿Y quién puso esas cámaras en mi casa? Tu casa, repetí. Interesante elección de palabras. Nuestra casa, corrigió rápidamente. ¿Sabes a qué me refiero? Sé exactamente a qué te refieres, respondí. Y también sé lo del arsénico en el té.
Su rostro se transformó por un segundo antes de recuperar la compostura. No sé de... ¿Qué hablas? ¿Arsénico? ¿Te has vuelto loca? Mi padre se levantó lentamente. Ya basta de mentiras, Isabel. Lo sabemos todo. Las transferencias a Roberto, tu supuesto exmarido, los planes para quedarte con todo. Isabel cambió de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestra familia. ¿Familia?, exclamé. ¿Llamas familia a lo que has construido con engaños? ¿A intentar matar lentamente a mi padre? Esto es absurdo, dijo, dirigiéndose a la puerta. No tengo por qué escuchar estas acusaciones. Voy a llamar a nuestro abogado. Adelante, respondí. Llámalo. También puedes explicarle las transferencias. ¿Y el arsénico? Se detuvo, calculando sus opciones. Finalmente, su máscara cayó por completo. Ustedes no tienen nada concreto contra mí. Y aunque lo tuvieran, Roberto tiene suficientes contactos para que cualquier evidencia desaparezca. ¿Admites entonces que sigues con él? ¿Que nunca te divorciaste? Una sonrisa cruel apareció en su rostro. Roberto y yo llevamos juntos 20 años. Esto es solo un negocio para nosotros. Tu padre fue tan fácil de manipular, tan desesperado por amor después de que tu madre muriera. Mi padre se tambaleó, apoyándose en el sofá. ¿Todo fue una mentira? ¿Cada momento? No todo, respondió ella con frialdad. A veces hasta me divertía, jugando a la esposa devota. Pero ya me cansé del papel. Sacó su teléfono. Roberto estará aquí en 10 minutos. Les sugiero que se vayan antes de que llegue. Él no es tan paciente como yo. No nos vamos a ninguna parte, respondí. Esta casa pertenece a mi padre. ¿Ya? No, sonrió. Firmó la transferencia la semana pasada. Estaba algo confundido cuando lo hizo. Mi padre parecía devastado, pero entonces sacó su propio teléfono. Presionó un botón y la voz de Isabel llenó la sala. Ya casi está todo listo. Firmó el Nuevo Testamento ayer. La grabación continuó, revelando todo su plan. Isabel palideció. «Has estado grabando nuestras conversaciones», dijo. Su voz, un susurro furioso. «Y mucho más», respondió mi padre. «Cada gota de veneno que pusiste en mi té. Cada conversación con Roberto». El timbre sonó. Isabel sonrió nuevamente. Parece que Roberto llegó antes. Pero cuando la puerta se abrió, no era Roberto quien esperaba allí. «Policía Nacional», anunció un oficial mostrando su placa. «Isabel Montero, tenemos una orden de arresto por intento de homicidio y fraude». Detrás del oficial estaba Carlos, quien me dirigió un gesto afirmativo. Había logrado contactar a un detective honesto que tomó en serio nuestras pruebas. Isabel intentó huir hacia la parte trasera de la casa, pero otro agente ya estaba allí. La arrestaron mientras gritaba amenazas y acusaciones. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras la llevaban. «Roberto no dejará que me pudra en la cárcel». Cuando la policía se llevó a Isabel, mi padre se desplomó en el sofá. El médico que venía con la policía lo examinó rápidamente. «Necesita ir al hospital inmediatamente», dijo. «Los efectos del envenenamiento por arsénico requieren tratamiento. Inmediato». Mientras los paramédicos se llevaban a mi padre, Carlos se acercó. Roberto recibió una alerta y escapó antes de que pudiéramos atraparlo. Ha retirado parte del dinero, pero logramos congelar las cuentas principales. Asentí, agradecida pero preocupada. «Mientras mi padre esté a salvo». «Lo estará», aseguró Carlos. «Pero esto no ha terminado. Roberto sigue libre y es el más peligroso de los dos». Miré la ambulancia alejarse con mi padre. Por ahora, lo importante es que mi padre se recupere. Después, iremos por Roberto. Los médicos confirmaron que mi padre había estado siendo envenenado sistemáticamente durante meses. El arsénico se había acumulado en su sistema, provocando los síntomas que habíamos notado: cansancio, confusión, pérdida de peso. «Es afortunado que hayamos detectado esto ahora», explicó el doctor Ramírez. «Unos meses más y habría sido irreversible». Mi padre permaneció en el hospital durante 2 semanas, recibiendo tratamiento para eliminar el veneno de su cuerpo. Yo apenas me separaba de su lado, temerosa de que Roberto intentara terminar lo que Isabel había comenzado. La policía asignó un guardia a la habitación, pero aún así me sentía intranquila. Roberto seguía libre y había logrado retirar cerca de 300.000 euros antes de que las cuentas fueran congeladas. Carlos me visitaba regularmente,
trayendo noticias sobre la investigación. Isabel se negaba a cooperar, manteniendo silencio durante los interrogatorios. Han rastreado algunas de las propiedades vendidas, me informó Carlos un día. 2 apartamentos en Barcelona y la casa en Valencia fueron transferidos a empresas fantasma vinculadas a Roberto. ¿Podemos recuperarlas? Los abogados están trabajando en ello. Tienen pruebas de que las ventas se realizaron bajo coacción y fraude. Mi padre mejoraba físicamente, pero el daño emocional era profundo. A veces lo encontraba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Debía haberlo visto, murmuraba. Tantas señales. No te culpes, le decía yo. Eran profesionales en esto. El detective Mendoza, encargado del caso, nos visitó cuando mi padre estaba más recuperado. Trajo una carpeta gruesa con documentos. Hemos estado investigando el pasado de Isabel y Roberto, explicó. No es la primera vez que hacen esto. Identificamos al menos 2 casos similares en los últimos 10 años. Nos mostró fotografías de otras víctimas. Un empresario de 70 años en Sevilla y una viuda adinerada en Málaga. Ambos habían perdido fortunas considerables después de relacionarse con Isabel o Roberto. ¿Qué les sucedió?, preguntó mi padre. El empresario falleció de lo que entonces se consideró causas naturales. Con la información actual, estamos reabriendo el caso. La viuda perdió casi todo, pero sobrevivió. Vive modestamente con su hija ahora. Sentí un escalofrío al pensar que mi padre podría haber sufrido el mismo destino. ¿Hay alguna pista sobre el paradero de Roberto?, pregunté. Creemos que sigue en el país, pero ha cambiado de identidad. Encontramos documentos falsos en un apartamento vinculado a él. Cuando el detective se fue, Carlos me apartó para hablar en privado. He estado revisando más documentos financieros, dijo en voz baja. Roberto tiene una propiedad que Isabel no conoce, una casa en las afueras, registrada bajo otra identidad, pero logré vincularla a él a través de los pagos de servicios. ¿Crees que podría estar escondiéndose allí? Es posible, pero no podemos simplemente ir a investigar. Sería allanamiento. La policía debería saberlo. Ya les informé, pero necesitan una orden judicial, y sin pruebas concretas de que está allí. Entendí la implicación. Estábamos en un callejón sin salida legal. Al día siguiente, mi padre fue dado de alta. No podíamos volver a nuestra casa aún. Seguía siendo parte de la investigación. Y, además, no nos sentíamos seguros allí. Nos trasladamos temporalmente a un apartamento que Carlos nos ayudó a encontrar. Esa noche, después de asegurarme de que mi padre estaba cómodo, me senté con Carlos en la pequeña sala. No puedo soportar la idea de que Roberto esté libre, probablemente planeando su próximo engaño, confesé. La policía lo encontrará, intentó tranquilizarme Carlos. ¿Y si no lo hacen? Ya ha escapado antes. Carlos dudó antes de responder. Hay otra opción, pero es arriesgada. Podríamos intentar atraerlo. ¿A qué te refieres? Roberto no sabe cuánto sabemos sobre sus cuentas y propiedades. Si hacemos correr el rumor de que tu padre tiene acceso a más dinero del que Isabel conocía en una cuenta secreta. Usarnos. Como cebo, concluí. No me gustaba la idea, pero entendía la lógica. Es peligroso, admitió Carlos. Pero conozco gente que podría ayudarnos. Profesionales de seguridad que trabajaron con mi padre antes. Pasamos la noche desarrollando el plan. Crearíamos una historia sobre una cuenta en Suiza que mi padre había mantenido en secreto, incluso de Isabel. Filtraríamos la información a través de contactos que probablemente llegarían a Roberto. La parte más difícil fue convencer a mi padre. Es muy peligroso, objetó cuando le contamos. Roberto no dudará en matar si se siente acorralado. Precisamente por eso necesitamos atraparlo, argumenté. Mientras esté libre, nunca estaremos seguros. Finalmente accedió, con la condición de que la policía estuviera informada del plan. El detective Mendoza fue escéptico, pero reconoció que sus opciones para localizar a Roberto eran limitadas. No podemos proporcionar protección oficial para una operación no autorizada, advirtió. Pero si su plan funciona y logramos localizar a Roberto, intervendremos inmediatamente. Carlos contrató a 2 ex policías como seguridad privada. La historia sobre la cuenta secreta fue cuidadosamente filtrada a través del antiguo abogado de mi padre, quien había sido reemplazado por un contacto de Isabel años atrás. 3 días después recibimos la primera señal de que el anzuelo había sido mordido. El abogado llamó a mi padre.
mencionando que un antiguo socio había preguntado sobre detalles de sus asuntos financieros. Poco después, Carlos me mostró actividad inusual en la propiedad secreta de Roberto. Las cámaras de seguridad de la zona, a las que había conseguido acceso mediante sus contactos, mostraban movimiento. «Está allí», confirmó. «Y no está solo». Las imágenes mostraban a Roberto y a otro hombre entrando y saliendo de la casa, cargando equipo que parecían ser computadoras y quizás armas. «Están planeando algo», dijo Carlos. «Debemos informar a la policía inmediatamente». El detective Mendoza actuó rápidamente esta vez. Con las imágenes como evidencia, consiguió una orden de registro para la propiedad. «Manténganse en el apartamento y no abran a nadie», nos instruyó. «Tendré a un agente vigilando el edificio». Esa noche, mientras esperábamos noticias, mi padre tomó mi mano. «Pase lo que pase, Daniela, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tu madre también lo estaría». Sus palabras me conmovieron profundamente. Habíamos pasado por tanto, y aún no estábamos seguros de que todo terminaría bien. «Vamos a recuperar lo que es nuestro», le prometí. «Y después reconstruiremos todo». Mi teléfono sonó a medianoche. Era Carlos. La policía entró en la propiedad, dijo, su voz tensa. Roberto no estaba allí, pero encontraron planes. «Daniela, venían por ustedes esta noche». Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, escuchamos un ruido en la puerta principal del apartamento. Alguien estaba intentando entrar. «Escóndete en el baño», susurré a mi padre, empujándolo hacia el pasillo. Agarré un cuchillo de cocina y apagué las luces, mientras llamaba silenciosamente a la gente que nos vigilaba, sin respuesta. El ruido en la puerta continuó. Alguien manipulaba la cerradura con habilidad. Busqué el número del detective Mendoza cuando la puerta finalmente cedió. Una silueta apareció en el umbral. Contuve la respiración, escondida detrás del sofá. «¿Daniela? ¿Señor Vega?» Era la voz de Carlos. Salí de mi escondite, aún empuñando el cuchillo. «Carlos, ¿qué haces aquí?» Encendió la luz. Su rostro mostraba urgencia. «Tenemos que irnos. Roberto sabe dónde están. ¿Cómo entraste? ¿Dónde está el policía de guardia?» «No hay tiempo para explicaciones. El policía fue llamado a otra emergencia. Roberto vendrá en cualquier momento». Algo no encajaba. «Llamaré a Mendoza primero». Carlos se acercó rápidamente tomando mi muñeca. Dije que no hay tiempo. Su agarre era fuerte, demasiado. Noté entonces un detalle. Carlos siempre llevaba un reloj en su muñeca izquierda, un regalo de su padre. Esta noche no lo tenía. «Tú no eres Carlos», dije, intentando liberar mi brazo. La expresión del hombre cambió completamente. De la preocupación pasó a una sonrisa fría, inteligente, igual que tu padre. Una pena que eso no lo salvará. Era Roberto. Ahora que lo miraba bien, veía las diferencias. Un poco más alto que Carlos, con ojos diferentes. El parecido era suficiente para engañar a primera vista, especialmente en la penumbra. Me retorcí intentando usar el cuchillo, pero él fue más rápido. Me golpeó contra la pared, haciendo que soltara el arma. «No compliques esto», dijo. «Solo quiero lo que me pertenece». «Nada de lo que robaste te pertenece». ¿Robar? Prefiero llamarlo redistribución. Tu padre tenía demasiado dinero para un solo hombre. Escuché un ruido detrás de él. Mi padre estaba allí, sosteniendo una lámpara como arma. «Déjala en paz», ordenó con una firmeza que no le había visto en años. Roberto se giró, riendo. «El valiente patriarca. ¿Sabes cuántas veces Isabel y yo nos reímos de ti? Tan patético, tan desesperado por amor». Mi padre no respondió con palabras. En un movimiento sorprendentemente ágil para su estado, lanzó la lámpara directamente a la cabeza de Roberto. El impacto lo hizo tambalearse, dándome la oportunidad de recuperar el cuchillo. Roberto se recuperó rápidamente, sacando una pistola de su chaqueta. Suficientes juegos. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. El detective Mendoza y 2 oficiales entraron con armas en alto. «¡Policía! ¡Suelte el arma!». Roberto, acorralado, apuntó su pistola hacia nosotros. Se escuchó un disparo. Roberto cayó al suelo, herido en el hombro por uno de los oficiales. Mendoza lo inmovilizó inmediatamente. «¿Están bien?», preguntó el detective mientras esposaban a Roberto. «Asentimos, aún en shock». «¿Cómo supieron?»,
Pregunté. Carlos llamó. El verdadero Carlos. Él y nuestros agentes interceptaron al cómplice de Roberto haciéndose pasar por un policía. Cuando se dieron cuenta del plan, vinimos inmediatamente. Roberto, mientras lo levantaban, me miró con odio. Esto no ha terminado. Tengo contactos, recursos que no conocen. Lo que tienes es una condena por intento de asesinato y fraude, respondió Mendoza. Isabel ya está cooperando, intentando reducir su sentencia. Habló mucho sobre ti. La expresión de Roberto cambió al escuchar esto. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Al día siguiente, Carlos nos visitó en la comisaría mientras terminábamos de dar nuestras declaraciones. Roberto tenía documentación falsa para salir del país esta noche, nos informó. Planeaba asesinarlos y desaparecer con el dinero que ya había retirado. Gracias por tu ayuda, le dijo mi padre sinceramente. Sin ti no habríamos descubierto nada de esto. Mi padre siempre dijo que su lealtad estaba con la familia Vega, no con quien firmara sus cheques. El detective Mendoza nos trajo café y se sentó con nosotros. Tengo buenas noticias. El juez ha ordenado congelar todos los bienes vinculados a Isabel y Roberto. Con las pruebas que tenemos, hay buenas posibilidades de recuperar gran parte de lo que les fue robado. ¿Qué pasa con las otras víctimas?, pregunté. Estamos reabriendo el caso del empresario de Sevilla. Con las nuevas pruebas, parece claro que fue envenenado siguiendo el mismo patrón. En cuanto a la viuda de Málaga, la estamos contactando para informarle. 2 semanas después, comenzamos el proceso de recuperación financiera y legal. Los abogados estaban optimistas. Con las pruebas, podríamos recuperar aproximadamente el 70% de los activos robados. Isabel fue condenada a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude y otros cargos. Roberto, con antecedentes previos, recibió 20 años. Mi padre mejoraba cada día. El tratamiento para eliminar el arsénico había sido exitoso, y los médicos esperaban una recuperación completa con el tiempo. Una tarde, mientras revisábamos documentos con Carlos en la nueva oficina que habíamos establecido, mi padre hizo un anuncio sorprendente. He estado pensando, cuando recuperemos la empresa quiero que tú la dirijas, Daniela. Lo miré sorprendida. ¿Estás seguro? Siempre ha sido tu vida. Y ahora quiero una vida diferente. Tal vez viajar, conocer lugares que siempre quise visitar. Con tu madre. Sus palabras me conmovieron. A pesar de todo lo ocurrido, había encontrado una nueva perspectiva. ¿Y qué hay de ti, Carlos?, preguntó mi padre. Tu experiencia financiera ha sido invaluable. ¿Te interesaría un puesto permanente en la empresa? Carlos pareció sorprendido. Sería un honor, señor Vega. Mientras salíamos de la oficina, esa tarde, Carlos me detuvo en el estacionamiento. Hay algo que no te he dicho, comenzó, pareciendo nervioso. Mi padre no renunció solo porque Isabel lo presionó. Renunció también porque estaba protegiendo algo. ¿A qué te refieres? Cuando empezó a sospechar de Isabel, creó un fondo de reserva. Desvió pequeñas cantidades, demasiado pequeñas para ser notadas, a una cuenta separada. Dijo que era un seguro para la familia Vega, por si algún día lo necesitaban. Me entregó una carpeta. Dentro había documentación de una cuenta en Andorra con casi 500.000 euros. Mi padre me pidió que te entregara esto cuando todo terminara. Dijo que siempre supo que algún día Isabel mostraría su verdadera cara. Miré los documentos, asombrada por la lealtad del contador. Esto cambia todo, murmuré. Con este fondo, podemos comenzar la reconstrucción inmediatamente. Tu padre es un buen hombre, Daniela. Merece recuperar lo que es suyo. Mientras conducía a casa, donde mi padre me esperaba, sentí por primera vez en meses que el futuro se veía prometedor. Habíamos enfrentado la traición más dolorosa y sobrevivido. El camino hacia la recuperación total sería largo, pero finalmente estábamos avanzando en la dirección correcta. 1 año ha pasado desde que Isabel y Roberto fueron condenados. La transformación en nuestras vidas ha sido profunda y, en muchos aspectos, inesperada. La recuperación legal de nuestros bienes resultó más exitosa de lo que imaginamos inicialmente. Gracias al fondo secreto que el padre de Carlos había creado, pudimos contratar a los mejores abogados especializados en fraude financiero. Recuperamos casi el 85% de lo que nos habían robado, incluyendo la mayoría de las propiedades vendidas ilegalmente. La casa en Valencia, el último lugar donde vivimos con mi madre, fue especialmente significativa. Cuando recibimos las llaves nuevamente,
Mi padre y yo pasamos un fin de semana entero allí, simplemente recordando y reconectando con nuestro pasado. Tu madre habría estado orgullosa, me dijo mientras estábamos sentados en el porche, mirando el atardecer. De cómo luchaste, de cómo nunca te rendiste. La empresa familiar también resurgió. Utilizando mis conocimientos de administración y la experiencia financiera de Carlos, implementamos una reestructuración completa. Los primeros meses fueron difíciles. Muchos clientes se habían alejado durante la época de Isabel. Pero gradualmente, recuperamos su confianza. Carlos demostró ser un socio invaluable. Su atención al detalle y su ética intachable eran exactamente lo que necesitábamos. Con el tiempo, nuestra relación profesional evolucionó hacia algo más personal. Comenzamos a salir 6 meses después de la condena de Isabel y Roberto. Mi padre, fiel a su palabra, se alejó de la gestión diaria de la empresa. Comenzó a viajar, primero por España y luego internacionalmente. Cada semana recibía fotografías suyas desde diferentes lugares, contemplando el amanecer en los Pirineos, navegando por la costa de Croacia, explorando mercados en Marruecos. «Estoy viviendo por tu madre también», me escribió en un mensaje. Todos los lugares que planeamos visitar juntos. Su salud mejoró notablemente. Los médicos confirmaron que no había daño permanente del envenenamiento. El color volvió a sus mejillas. Recuperó peso y su mente estaba más clara que nunca. El juicio contra Isabel y Roberto generó considerable atención mediática. Otras personas que habían sido estafadas por ellos comenzaron a contactarnos. Formamos un grupo de apoyo informal, compartiendo información y recursos legales. La viuda de Málaga, doña Carmen, se convirtió en una amiga cercana de mi padre. Ambos habían sobrevivido a experiencias similares y encontraron consuelo en esa comprensión mutua. Eventualmente su amistad creció hasta convertirse en un romance discreto que me alegró presenciar. Durante este periodo, visité a Isabel en prisión una sola vez. No fue por perdón o reconciliación, sino por necesidad de cerrar ese capítulo. Quería mirarla a los ojos una última vez, ahora que el poder estaba equilibrado. La encontré envejecida, su cuidada apariencia desvanecida por la vida carcelaria. Cuando me vio, sus ojos mostraron sorpresa y algo más. ¿Vergüenza, quizás? No, esperaba verte, dijo cuando nos sentamos frente a frente. Necesitaba hacerlo, para seguir adelante. Ella asintió lentamente. Supongo que vienes a regodearte. No te culpo. No vine por eso. Vine para entender cómo pudiste hacer lo que hiciste. Mi padre te amaba realmente. Por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Al principio era solo un trabajo, otro hombre rico para estafar, pero tu padre era diferente, amable, generoso. A veces casi dejé todo el plan, pero no lo hiciste. Roberto nunca lo habría permitido. Nuestra relación es complicada. ¿Complicada?, repetí con incredulidad. Intentaron asesinar a mi padre lentamente. Sus ojos se desviaron. Roberto lo sugirió. Yo simplemente lo implementé. Después de una pausa, añadió: «No espero tu perdón». «No lo tendrás», confirmé, levantándome. «Solo quería que supieras que fracasaste. Mi padre está vivo, recuperamos casi todo, y somos más fuertes que antes». Al salir, sentí un peso liberarse de mis hombros. Isabel y Roberto ya no tenían poder sobre nosotros. Roberto nunca aceptó verme cuando solicité visitarlo. Según los guardias, se había vuelto amargo y aislado en prisión. A diferencia de Isabel, quien al menos mostraba arrepentimiento superficial, él seguía insistiendo en su inocencia y manipulando a otros reclusos. 6 meses atrás, recibimos la noticia de que había sido atacado por otro prisionero. Sobrevivió, pero el incidente pareció quebrarlo finalmente. Comenzó a cooperar con las autoridades, revelando detalles sobre otras estafas y cómplices que no conocíamos. Esto llevó a más arrestos y a la resolución de varios casos antiguos, incluyendo el asesinato del empresario en Sevilla. Las pruebas que Roberto proporcionó confirmaron que habían usado el mismo método de envenenamiento por arsénico. La justicia finalmente se completó cuando, hace 2 meses, el tribunal ordenó a Roberto e Isabel pagar indemnizaciones adicionales a todas sus víctimas. Aunque el dinero nunca compensaría completamente el daño emocional, representaba un reconocimiento formal de sus crímenes. Esta mañana, mientras preparaba los documentos para nuestra reunión anual de accionistas, Carlos entró en mi oficina con una sonrisa.
Acabo de hablar con los abogados. La última propiedad ha sido oficialmente recuperada y registrada nuevamente a nombre de tu padre. Sentí una profunda satisfacción. El círculo finalmente se cerraba. Deberíamos celebrarlo esta noche, sugerí. De hecho, Carlos parecía repentinamente nervioso. Había pensado en algo especial. Una cena, quizás en ese restaurante junto al mar que tanto te gusta. Su nerviosismo me intrigó. Carlos, siempre tan seguro en asuntos financieros, raramente mostraba inquietud. La cena resultó ser todo lo que esperaba y más. El restaurante, la comida, la vista al Mediterráneo, todo perfecto. Después del postre, Carlos tomó mi mano. Este año ha sido transformador, comenzó. Verte reconstruir tu vida y la empresa con tanta fortaleza y determinación me ha hecho admirarte cada día más. De su bolsillo sacó una pequeña caja. Mi corazón se aceleró. No puedo imaginar mi vida sin ti, continuó. ¿Me darías el honor de casarme contigo? Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía. Sí, absolutamente sí. Esa noche, mirando el anillo en mi dedo, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído hasta aquí. Una traición dolorosa había dado paso a un amor genuino, una pérdida devastadora a nuevos comienzos. Llamé a mi padre para darle la noticia. Estaba en Lisboa con Carmen explorando la ciudad. «Ya era hora», dijo, riendo. «Carlos me pidió permiso hace un mes». «¿Y no me dijiste nada?» «Algunas sorpresas valen la pena, hija». Después de colgar, miré por la ventana de mi apartamento, hacia la ciudad iluminada. Pensé en todo lo que habíamos pasado, el descubrimiento inicial, el miedo, la lucha y, finalmente, la victoria. Isabel y Roberto habían entrado en nuestras vidas pensando que éramos presas fáciles. Nunca esperaron que nos convertiríamos en su perdición. Mañana sería otro día ocupado, revisar contratos, reunirme con inversores, planificar el futuro de la empresa. Pero ahora, todo tenía un propósito más claro. No era solo negocios, era proteger el legado familiar que casi perdimos. La herencia que Isabel y Roberto intentaron robar no era solo financiera, era nuestra historia familiar, nuestros recuerdos, nuestros lazos. Y eso, descubrí, era lo verdaderamente invaluable. Mientras cerraba las cortinas, sentí una profunda gratitud por la segunda oportunidad que habíamos recibido. Mi padre tenía una nueva vida. Yo había encontrado amor verdadero, y nuestro futuro, una vez amenazado por la traición, ahora brillaba con posibilidades.